mañana quiero compartir un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 40. Dice así la palabra del Señor: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Amén. Es un capítulo completo, pero he escogido este verso como título del sermón de esta mañana. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te alabo y te doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de compartir tu palabra. Que tu palabra sea viva y eficaz, que sea guiada por ti, por tu Espíritu, Señor, con un mensaje que nos aliente y nos fortalezca en medio de estos tiempos, Padre. Que fluya tu palabra y corra como río y llegue a nuestros corazones, Señor, para limpiarnos de toda maldad y para bendecirnos y para hacernos nuevas criaturas en ti, Señor. Que todos cuando salgamos de aquí, oh Padre, salgamos iluminados por tu palabra y con la confianza de que tú caminas a nuestro lado. Así en Jesucristo te lo ruego, Padre. Amén. Amén. Bueno, todos alguna vez hemos salido de paseo, ¿verdad? Nos encanta salir de paseo, nos encanta salir a caminar. En estos tiempos de confinamiento, de encierro, salir a caminar para muchos es un privilegio. Sabemos que hay muchos ancianos que todavía llevan meses. Nuestra hermana Nancy me decía, ya, yo tengo que salir a caminar, a ver a mi familia. Llevo 6 meses, no es fácil. O sea que lo que antes era tan cotidiano, tan común, hoy adquiere un valor diferente, precisamente por el hecho de no poderlo hacer. Pero yo en esta mañana quiero preguntarte, cuando tú sales de paseo, cuando sales a caminar, ¿qué te gustaría llevar de regreso a casa? ¿Qué les gustaría llevar a ustedes de regreso? Usted sale a caminar, ¿qué les gustaría llevar de regreso a su casa? Un pan cubano. Yo contarle todos los prohibidos del camino, la belleza del Ajá. Contar todo lo lindo del camino. El camino por el lago italiano. ¿Qué te gustaría llevar de regreso a casa cuando sales a caminar? ¿Qué les gustaría? Paz y armonía. Llevar la paz y la armonía. Un recuerdo bonito. ¿Y más? Que Jesús le lleve de la mano para no perder el camino. ¿Qué te gustaría llevar de regreso a casa cuando sales a caminar? Bueno, pues a algunos también les encanta llevar flores. Sobre todo los matrimonios y las parejas, ¿verdad? Llevarle un ramo de flores a tu esposa, colocarlo allí en el centro de la mesa. Qué regalo más hermoso. O también le regalamos cosas a nuestros hijos, a nuestros niños, puede que le traigamos algún caramelo, algún candy, ¿verdad? ¿Qué te gustaría llevar de regreso a casa? Y es que fuera de la casa, del ambiente, de la seguridad, pues hay muchas cosas que nos deparan. Cada vez que ponemos un pie fuera, sabemos que podemos encontrar alegrías, que el viaje, el paseo puede ser un paseo maravilloso, pero también a nuestro paso, en nuestro caminar, también podemos encontrar tristezas. No solo que encontramos flores en el camino, sino también que encontramos mucha gente que llora, encontramos enfermos, encontramos personas que están en luto por la pérdida de algún familiar, personas que, en síntesis, mis queridos hermanos, necesitan ser consoladas, necesitan ser acompañadas. Cuando usted lee toda la palabra de
Génesis a Apocalipsis, el Dios que se nos revela allí en la Biblia es un Dios del camino. Un Dios que camina con su pueblo. Un Dios que nunca los abandona. Un Dios que está en medio de las grandes victorias del pueblo de Israel, pero también está en medio de los fracasos, en medio de la infidelidad, en medio del dolor. O sea que Dios camina no solo cuesta abajo, sino también cuando el camino va cuesta arriba. Todos sabemos la dificultad que tiene caminar cuesta arriba. Allá en Puerto Padre nosotros acostumbrábamos en las bicicletas, cuando jóvenes, a lanzarnos del Fuerte de la Loma hacia el malecón, cuesta abajo. Pero cuando teníamos que regresar del malecón a la casa o a la iglesia, teníamos que regresar cuesta arriba. Y no solo por el hecho de todo el gasto de energía al tener que subir cuesta arriba. Yo creo que lo más difícil, hablando en un sentido espiritual, en un sentido más profundo y no solamente físico, ir cuesta arriba, pero ir solo, se hace mucho más difícil. Por eso incluso los grandes escaladores siempre tienen alguna persona o alguien que escale junto a ellos las colinas. Caminar cuesta arriba puede ser muy difícil, sobre todo por la soledad del camino. Entonces hay muchas personas que no solo en este momento están caminando cuesta arriba porque están enfermos, porque están padeciendo algún sufrimiento o algún dolor, sino también porque en esta crisis, lamentablemente ha sido así, muchos están solos. La soledad del camino es un dolor muy profundo, un dolor del alma. Pero ¿cómo Dios consuela a su pueblo? ¿Cuál es la manera en que Dios responde al dolor humano? ¿Dónde está Dios? La gran pregunta que siempre nos hacemos cuando vienen cosas imprevistas a nuestra vida. Cuando el dolor y el sufrimiento nos sorprende de un modo que no esperamos. Cuando usted lee, por ejemplo, el Salmo 137, encuentra un pesar muy grande de aquel pueblo que a causa de su desobediencia y de su pecado había sido llevado cautivo a Babilonia. Y aquel pueblo reunido allí anhelaba profundamente en sus corazones regresar allí al templo, a estar en su ciudad, a habitar allí en su nación. Y este Salmo 137 habla precisamente de lo que sentía el pueblo en tierra extraña. Dice así: junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo cantar cuando usted se siente así y padece un gran dolor del desarraigo, de la soledad del camino, del dolor que lo agobia? Y no era de extrañar este lamento del pueblo expresado poéticamente en este salmo, porque este es un salmo histórico, de los más raros que encontramos en la Biblia. Es basado en la propia experiencia, en la propia historia de vida de aquel pueblo que en un momento se olvidó de Dios y que ahora pagaba las consecuencias de su pecado y estaba en tierra extraña. Y podemos imaginarlo porque aquella Jerusalén rodeada de verdes montes contrastaba en gran manera con la tierra seca
donde se encontraba situada la ciudad de Babilonia, el gran imperio babilonio. Contrastaba porque ahora, no solo por la distancia y por lo inhóspito del ambiente donde ellos desarrollaban su fe, sino también porque ahora no eran libres. Habían sido llevados cautivos en contra de su voluntad. Puede pasar algo peor en la vida humana que tú estar viviendo en un lugar en contra de tu voluntad y hacer cosas que vayan en contra de la voluntad. Consolar. Consolar es un verbo, es un acto de Dios que expresa el profundo amor que siente Dios por nosotros. Consolar también es una invitación a aquel que ha pecado a arrepentirse, a volverse a Dios, a convertirse en los caminos de Dios. Consolar es también la iniciativa de Dios para que tú recuperes tu fe y tu esperanza de que el camino que se transita, por duro que sea, por cuesta arriba que sea el camino, Dios está allí contigo para animarte, darte nueva fuerza y para que no pierdas la esperanza. O sea que consolar es un acto de amor de Dios por su pueblo que trae esperanza más allá del dolor y el sufrimiento. Y cuando nosotros recibimos ese consuelo de Dios con fe, ese consuelo de Dios nos conduce por un camino de liberación y de redención. Porque el propósito de Dios cuando vienen los sufrimientos y los dolores no es que el pueblo sufra. Dios no es un Dios sádico que se complace en el dolor y en el sufrimiento de la gente. Dios no quiere martirizar a nadie. Dios no es así. El Dios de la Biblia es un Dios redentor. Es un Dios que acompaña. Es un Dios que levanta. Es un Dios que consuela. Es un Dios que tiene como propósito usar ese dolor como camino a la liberación y a una vida nueva en Él. Es el Dios que desde antes ha preparado un camino de regreso a casa. Eso era lo que anhelaba el pueblo de Israel, regresar a Jerusalén y allí contemplar la ciudad y adorar a su Dios. En Egipto pasó algo similar. Cuando nosotros leemos el libro de Éxodo capítulo 8, el pueblo también había sido sometido a esclavitud. Y Dios le dice a Moisés: ve a ver al faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Porque siempre vamos a encontrar en la vida poderes que oprimen y detienen a aquel que tiene fe en sus corazones. Y que bajo una circunstancia así, pues se ve limitado en su adoración a Dios. Dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me adore. O sea que todo el proceso que tú y yo estamos viviendo, o que hemos vivido, o que quizás algún día viviremos, tiene el propósito de adorar a Dios, de volverse a Él, de convertirte a sus caminos. Porque nuestros caminos no siempre están en el camino de Dios. Porque nuestros pensamientos no siempre están obedeciendo la voluntad de Dios. Y Dios constantemente, como Padre amoroso, trae de regreso a sus hijos rebeldes para que ellos disfruten de la plenitud de la vida que ofrece, le adoren y sientan su presencia liberadora y transformadora en sus vidas. Miren cómo dice Isaías. Esta es una imagen muy linda de Dios. Isaías 40:11 dice: el Señor vendrá como Jehová de los ejércitos. El Señor vendrá como un rayo para destruirlo todo. El Señor vendrá como pastor
para apacentar su rebaño. Y en sus brazos cogerá los corderos, y en su seno los llevará, y pastoreará suavemente a las paridas. Ese es Dios, ese es el corazón de Dios, el corazón de un pastor que siempre está presto para consolar, para acompañar, para estar al lado del que sufre. Pero ¿qué podemos decir ante el dolor del otro? Porque nos miramos y vemos nuestra vida pasada y todo lo que quizás hemos sufrido, todo el dolor que hemos tenido, pero cuán difícil es saber cómo es que está sintiéndose aquel que sufre. ¿Qué podemos decir tú y yo ante el dolor del otro, del que es diferente a mí? Como dice el proverbio, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío. O sea que no hay canción que tú y yo podamos entonar para traer consuelo a un corazón afligido. Proverbios 25:20. No sé si le ha pasado, y a mí me ha pasado muchas veces, he tenido que oficiar y estar en servicios fúnebres, y ir allí y darle, como decimos nosotros, el pésame. Les confieso que a veces uno no sabe qué decir. No sé si le ha pasado eso, pero muchas veces uno no tiene la palabra adecuada para nosotros traer consuelo a esa persona que ha perdido quizás un familiar. Muchas veces no sabemos qué decir y todas nuestras palabras se vuelven inútiles para traer alegría a un corazón afligido. Por eso la mejor actitud cuando nosotros estemos enfrente de alguien que está pasando por un sufrimiento muy grande es escuchar. Es lo que hace Dios. Escucha a su pueblo, escucha el clamor, escucha el llanto, el dolor. Dios nos escucha. Escuchas tú el dolor y el sufrimiento de los otros y lo escucha con amor. Solo Dios puede traer el verdadero consuelo al alma humana, pero para ello nosotros tenemos que tener fe. ¿Y por qué solo Dios puede traer consuelo al alma humana? Porque solo Dios puede transformar nuestras tristezas en alegría. Lo primero que encontramos en la palabra en Filipenses capítulo 2 es que Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué acto más grande de amor, despojarse a sí mismo, dejar a un lado toda su condición divina, sus atributos divinos, para venir a habitar con nosotros, para compartir el dolor y el sufrimiento y para enseñarnos que vale la pena vivir con Dios, caminar con Dios, disfrutar de su presencia en el camino. Porque cuán difícil es para ti, para mí, dejar nuestro propio mundo, despojarnos de nuestro mundo para involucrarnos en el mundo del otro que pasa por el sufrimiento y por la tristeza. Sobre todo cuando aquel es diferente a mí. Cuando aquel tiene una historia que no se parece a la mía, se nos hace difícil despojarnos de nosotros mismos y obrar como Dios lo hace por los seres humanos. Para ello se requiere mucho amor y mucha compasión, que era lo que tenía Jesús por la gente. Cuando llegó allí a aquella tierra, Jesús, viendo las multitudes, dice la palabra, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pasto. Había fracasado el liderazgo de aquel tiempo, de aquella época, de aquella religión. Había fracasado en el hecho de acompañar y consolar, porque la religión se había vuelto en algo tan legalista y tan externo que el sentido profundo del amor y la compasión de Dios se había perdido. Por eso Jesús,
Con tristeza veía aquellas multitudes. Quizás como también hoy ve las multitudes que en medio de esta pandemia siguen sin Dios. Siguen apartadas de Dios. Siguen alejándose más y más de su amor y de su compañía. Tristemente, ese es el camino de la sociedad global. Por ese camino vamos. No quiero dar un mensaje de desesperanza, pero el camino de la sociedad hoy en día es un camino que nos lleva en poco tiempo al escepticismo, al agnosticismo, a una vida sin Dios. Veamos el caso de los enfermos. O sea, muchas veces nosotros estamos allí en un hospital y por alguna necesidad que tenga aquel enfermo, movidos a misericordia, siguiendo lo que Dios nos enseña en su palabra, sobre todo movidos por el amor compasivo de Jesús revelado en la Biblia, nosotros llegamos allí a un hospital y muchas veces encontramos allí discusiones teológicas y doctrinales. Si usted, y ese es mi consejo en esta mañana, si usted va a acompañar a un enfermo, no es para que esa persona se convierta. Esa persona no necesita escuchar doctrina. Esa persona lo que necesita es alguien que esté ahí a su lado, como Dios está en nuestra vida cuando nos sentimos más solos. Estar al lado de esa persona para escucharle, para alentarle, para decirle que en Jesús hay esperanza. Que no importa lo que pase en esta vida, tenemos una herencia en el cielo. Tenemos y confiamos y creemos que un día habrá vida eterna. Que un día el reino de Dios se manifestará en esta tierra con la venida de Jesucristo. Tenemos esa esperanza. El reino de Dios se hará presente en la historia humana, como está profetizado, como el propio Jesús en los evangelios lo anunció. Teniendo esa fe, nosotros podemos enfrentar cualquier situación, pero sobre todas las cosas, más allá de la teología, está el hecho de la compasión por aquel que pasa un momento difícil. Lo importante en situaciones como esta, tanto para el que está enfermo en la cama del hospital como para su familia, es aferrarse a la fe. Aférrate a la fe. Aférrate a la compañía dulce del Señor Jesucristo, que nunca los va a abandonar y que nunca los va a defraudar. Él siempre va a estar allí con ustedes. Acompañar a la gente, cuesta arriba o cuesta abajo. Esa es la misión también de nuestra iglesia. La iglesia está llamada en estos tiempos precisos de la historia a consolar. La iglesia no puede permanecer indiferente al dolor humano. Sería negar la propia fe de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene una importante misión que cumplir en estos tiempos donde la gente no comprende por qué están sufriendo, por qué Dios ha permitido esta pandemia. La gente necesita encontrar un apoyo, un respaldo, un sostén que venga de Dios, pero que se manifieste a través de nuestras visitas, de nuestras palabras de aliento, de nuestro testimonio de amor. Y hay un gran beneficio para el que acompaña en el camino. Hay un gran beneficio para todos nosotros, porque nos hace tan humildes, porque nos lleva al nivel más inferior de la condición humana, porque cuando estamos allí al lado de aquel que sufre, cuando acompañamos a la gente en su dolor, nos convertimos en agentes transmisores del consuelo y de la esperanza que viene de Dios. Y entonces este dolor se transforma. Este dolor se transforma en algo que va a dar un fruto de fe, un fruto en la vida de aquel que no entiende por qué está allí, por qué perdió a un familiar querido, por qué la pandemia se lo llevó.
no entiende eso. No entiende ese Dios que ha permitido tanto dolor. Y esa es la razón de muchos incrédulos. Pero lo cierto, mis queridos hermanos, que en toda la historia de Israel hay tiempos así. Y en toda la historia humana vienen periodos que podríamos llamar de purificación, de disciplina, de llamado de la atención, como usted quiera llamar. Pero son periodos en que la gente siente la necesidad profunda porque ya no tiene a dónde acudir de buscar a Dios. Y Dios permite esas etapas en la vida nuestra. Pensémoslo así, no solo mirando la historia de Israel, pensémoslo en nuestra propia vida. Cuando yo analizo y medito en mi vida, en mi existencia humana, en cuántas veces yo he sido rebelde, en cuántas veces yo no he escuchado, y no lo digo para juzgarlos a ustedes, lo digo por mí mismo, cuántas veces yo no he sido obediente a Dios. ¿Cuántas veces me he sentido reo de mis propios actos, cautivo de mi pecado? Pero cuántas veces, y ahí está el sentido de la misericordia y de la gracia de Dios, del Dios compasivo, del Dios que es un pastor. Cuántas veces he sentido en mi vida que Dios me toma en sus brazos y me aprieta su pecho. ¿Cuántas veces? Y así nosotros debemos estar al lado de aquel. No importa lo que haya pasado en su vida, no importa la condición en que esté, que sienta el abrazo del pastor divino a través de tus abrazos, que sienta la palabra de Dios que trae vida y esperanza a través de tus palabras, que sienta y experimente esa gracia redentora que nos libera de los miedos, del temor a la muerte, del temor al sufrimiento, y nos da nueva vida. Entonces el dolor se transforma, porque el dolor compartido en una iglesia que ora y que está al lado del que sufre, toca menos. Y allá en Vista Alegre, una anciana, yo la visitaba, y ella tenía muchos problemas de enfermedades, pero una anciana muy fiel. Y un día me encontré en la vitrina de su casa estas hermosas palabras que las he llevado conmigo siempre. Y las traje desde allá, las copié y nunca he querido dejarlas. Porque siento que es parte de la misión de un cristiano en su caminar por la vida. Porque siento que sin esto, si como iglesia no lo hacemos, hemos perdido el sentido de lo que Dios viene a hacer en la tierra a través de nosotros. Yo encontré estas palabras y donde quiera que voy las llevo. Son palabras que se han convertido en una realidad viva en mi vida y las disfruto. Me llenan de tanta paz. Y yo quiero compartírsela hoy en esta mañana. Quiero que también estas palabras escritas de un modo sencillo sean tus palabras y tu actuar compasivo en medio de este mundo y en medio de esta pandemia. Sea lo que haga el rasgo distintivo de la iglesia en estos tiempos. No hablemos más de cuestiones que no edifican. Llenemos de las palabras de Jesús que traen vida, que traen esperanza. Llenemos también de estas palabras que estoy seguro que son inspiradas por Dios para aquel que la escribió. Para que tú también con nuevas y otras palabras puedas hablarle al corazón y a la condición humana y sientas que es Dios y que no eres tú, que es Dios el que te lleva allí para estar al lado del dolor. Dice así: cuando se acompaña a la gente en el camino de la vida, cuesta arriba, cuesta abajo, cuando le gusta a uno la gente, cuando uno presta oído a sus cuitas desgarradoras,
Nacen en ese camino palabras como flores. Y uno trae esas palabras consigo y se las lleva a casa y se quedan a vivir en el corazón. Que esas palabras de Jesús las llevemos a casa, que sean como flores. Cuando regresemos del camino, cuando regresemos a casa, cuando estemos aquí en la iglesia, que esas palabras sean como flores que alegren y transformen la vida de aquel que sufre. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que sean vida estas palabras en usted. Amén. Padre de amor, en el nombre de Jesucristo te alabo. Te alabo tanto, Señor. Porque no merecemos estar aquí. A veces creemos que merecemos las cosas que tú nos das. Nuestra humanidad no nos permite ver la grandeza de tu bondad y tus propósitos que son eternos. Solo nos quedamos en las circunstancias adversas y en el dolor. Alimentamos ese sufrimiento. Cuando tú llegas a nuestras vidas y te haces presente con tus brazos abiertos para sostenernos, para abrazarnos, para llevarnos en tus hombros si es preciso, Señor. Gracias por esta oportunidad, una oportunidad que nos das de salvación y de vida. Esa vida plena y abundante que aún en medio de las cuitas desgarradoras de la vida, Señor, tú nos ayudas a vivir. Danos tus palabras, Jesús, tus palabras que son vida, para orar por los enfermos, Señor, que están en este momento. Yo sé que tu presencia está allí, que nosotros como cuerpo mortal no podemos trasladarnos hasta los hospitales donde hay hermanos que están allí solos. Pero yo sé que tú estás allí, Señor Jesús. Y en esta hora invoco tu misericordia, oh Padre. Clamo a ti porque sé que me respondes. Porque, oh Padre, ¿qué tú no puedes hacer para salvar a un hijo tuyo? Tu poder es inmenso. Tu amor es incomparable. Tu misericordia es nueva cada día. En esta hora, Padre, te ruego por todos esos enfermos que están allí, sin la compañía de sus familiares. Que tu bendición llegue allí. Que la sanidad de lo alto llegue allí, Padre. Que tú manifiestes tu gloria, Padre. Te lo ruego. Que se haga tu voluntad, Padre. Pero intercedemos por ello con amor en nuestros corazones. Porque creemos, porque sabemos, porque confiamos en ti, Señor. Y sabemos que nunca nos vas a abandonar, ni a ellos, ni a nosotros. Quédate allí, que ellos sientan tu poder y tu presencia, desde ahora y por toda una eternidad. Y bendice nuestra iglesia. Animémonos, alentémonos en el camino, brindémonos apoyo los unos a los otros, porque lo necesitamos. Porque la soledad del camino es muy difícil de llevar solo, Señor. Ayúdanos a ser comunidad de fe que consuela, que alimenta, que toma en sus hombros aquel que sufre y no encuentra descanso para su alma. Bendice nuestra iglesia y bendice todas las iglesias de esta tierra que puedan cumplir su misión de consolar y de traer esperanza al mundo. Amén.